Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano. Pero Dios Padre tenía un plan perfecto en el cual no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó como sustituto. Y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo y de tener el día de hoy el apetito para inhalar el punto de vista divino. Y para que esto sea posible, asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que tenemos de exponernos a la palabra de Dios. Te pedimos que lo que vayamos a observar venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y con eso nos vamos a nuestra sesión en donde estamos en Isaías 62:9. Pero siempre el contexto es importante. 62:8. El Señor ha jurado sobre su diestra, por su brazo, por su fuerte brazo. Nunca más daré tu grano por alimento a tus enemigos. Lo cual nos lleva a Isaías 62:9. Pero los que lo cosechan, lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo recolecten, lo beberán en los atrios de mi santuario. Y todo esto tiene que ver con el festejo de estar orientándose a la palabra de Dios, porque existe un plan. Y el plan de Dios está disponible a través de la utilización del libre albedrío. Y todos los miembros del género humano lo hemos tenido para nacer de nuevo, para crecer espiritualmente. El plan de Dios está disponible a través de la utilización del libre albedrío para utilizar los centinelas de la muralla que vimos en Isaías 62:7 y anunciar con máxima eficiencia dentro del programa divino lo diseñado desde antes de la creación del universo. Y para eso esas decisiones divinas son registradas a través de la palabra de Dios, en lo que conocemos. Pero el decreto divino viene a ser una realidad a través de la utilización de los recursos de la esencia divina. Los decretos de Dios vinieron a ser posibles a través de los recursos de su esencia, que son soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Y con esos atributos es que vino a ser posible que nosotros tuviéramos la oportunidad de saborear el programa divino. Entre más conozcamos de la esencia de Dios y más la contemplemos en nuestro pensamiento, más estabilidad tendremos en nuestra vida para funcionar como lo que somos para Dios. Y la continua información de Dios a nosotros a través de su palabra es esencial. La mayor estabilidad se alcanza a través de inhalarla y exhalarla. La mayor estabilidad
existirá en nuestras vidas. Aunque todos los días vamos a pecar, el que diga que no peca es un mentiroso. Pero tenemos la oportunidad de saborear la libertad. Jesús entonces dijo a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, sí, tercera condicional, a lo mejor sí o a lo mejor no. Si ustedes permanecen, persisten, son consistentes en mi palabra, en la palabra de Dios, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes, mis discípulos. Y Juan 8:32 les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, es esencial entonces, teniendo esta información, que nos vamos a esta categorización. Entre más puntos tengamos de estas categorizaciones, más construido hasta el programa divino en nuestro marco de referencia, centro de memoria. Y por eso, doctrina del decreto divino. Definición. 1. El decreto de Dios es su eterno, o sea, siempre ha existido. Santo, que es perfectamente íntegro. Sabio, o sea, con la aplicación de la omnisciencia de Dios y con un propósito soberano, comprendiendo simultáneamente todas las cosas que han sido o serán en sus causas, condiciones, sucesiones, interacciones con otros que llevan a ciertas decisiones, relaciones y determinando su cierto futurismo. Esa era la definición. Su punto A. Esta definición empieza por expresar la fuente de los decretos. Porque dice comprendiendo, y comprendiendo se refiere a la omnisciencia divina. La definición también expresa los atributos de Dios en términos de la voluntad divina en la historia humana. La definición enfatiza que la omnisciencia de Dios supo simultáneamente en la eternidad pasada todo lo que iba a suceder en la historia humana. El pensamiento, la acción y la decisión de cada persona durante su vida. Y no solo eso, sino también todo lo referente a todo lo que está relacionado con esos pensamientos, acciones y decisiones de cada persona. Todo conocido por Dios. Pero todo el programa hecho disponible para que estemos parados firmes, habiéndonos ceñido con el cinturón de la verdad. Su punto 2. Los diversos contenidos de este uno, eterno propósito, son a consecuencia de la habitación, de la limitación de nuestras facultades. Percibido por nosotros en una forma parcial en sus relaciones lógicas de la información de las Escrituras. Y es por eso que nosotros tenemos la tendencia a clasificar los decretos como siendo plural, pero en realidad es todo es un solo decreto, el decreto divino.
Ahora, su punto 3, el decreto divino es su eterna e inmutable voluntad en cuanto a la futura existencia de todos los eventos que sucederán en el tiempo y en cuanto a la manera precisa y el orden de su ocurrencia. El orden de su ocurrencia. Todo está registrado en el decreto por la omnisciencia de Dios. Su punto 3. Los decretos de Dios son su eterna, inmutable voluntad en cuanto a la futura existencia de todos los eventos que sucederán en el tiempo y en cuanto a la manera precisa y el orden de su ocurrencia. Nada sucede sin la autorización divina. Su punto 4. Por decretos se considera el plan eterno, por el cual Dios ha declarado ciertos todos los eventos del universo, historia angélica e historia humana, pasados, presentes y futuros, todo registrado a consecuencia de la omnisciencia de Dios, que fue con lo que empezamos con los atributos divinos. Su punto 5, los decretos de Dios son el plan escogido y adoptado por Dios para todas sus obras. 6. El catecismo presbiteriano breve dice, los decretos de Dios, con su eterno propósito, de acuerdo a los designios de su voluntad, de tal manera que para su propia gloria Él ha preordenado cualquier cosa que venga a suceder. Y no es para su propia gloria. 7. Los decretos son todos la voluntad y propósito divino, concerniente a todo lo que ha sido y vendrá a ser, el cual se origina, el decreto, dentro de sí mismo, o sea, en su omnisciencia, y, por lo tanto, el cual él mismo debió haber diseñado en una forma totalmente objetiva para su propia gloria y para su satisfacción. Y para la modación, para la acomodación en cuanto a las criaturas del tiempo y el espacio, sujetas a detalles que llevan hasta el caer en de un gorrión. Todo, o sea, todo está decretado, hasta si un gorrión se cae. Todos los decretos fueron simultáneos y no dados en fases. Sin embargo, por las limitaciones mentales finitas del hombre, nosotros debemos percibirlas a través de una progresión lógica y cronológica. La mente humana, cuando piensa correctamente, piensa en una forma lógica y cronológica. Todos los decretos son eficaces en el hecho que estos determinan todo lo que ha sido, todo lo que es, todo lo que vendrá a ser, pero los decretos son vistos por el hombre desde dos puntos de vista. A, eficaces, significando aquello que es directamente producido por Dios de la fuente de su soberanía.
eficaces. Permisivo. Permisivo califica todo lo que es seleccionado por Dios para ser llevado a cabo por causas secundarias o por la libre voluntad y las acciones de agentes, o sea, la libre voluntad del hombre. Y todo registrado. Hay 5 características de los decretos. 5 características de los decretos. A. Los decretos comprenden todo. Esto significa que ni la más significante falta de certeza podría existir. Todo absolutamente registrado. Y nos acaba de dar una ilustración. Si un gorrión se cae, está registrado en los decretos. Y todo esto es comunicado en la palabra de Dios para que funcionemos con máxima tranquilidad, con máxima confianza, con máxima seguridad. Los decretos comprenden todo. Esto significa que no puede existir la pequeñísima falta de certeza en relación con el más pequeño y más insignificante de los eventos, sin que resultara la confusión de todo. Por lo tanto, todos los eventos de la vida de cada persona, todos los eventos de nuestra vida, están entretejidos y son interdependientes. O sea, tienen una mutua dependencia. Y Dios no es el autor de confusión. Todo lo que tú piensas, por qué lo piensas y el ambiente en que lo piensas, fue todo conocido antes de la creación del universo y del tiempo. Esto también nos comunica que todo en la vida es una cadena de causa y efecto. Su punto B, los decretos son eternos. Dios no mejora su conocimiento. Lo que Dios ha conocido siempre lo ha conocido. La omnisciencia significa que Dios conoció simultáneamente todas las cosas que van a ser sus causas, condiciones, sucesiones y relaciones. Su punto C, Dios es perfecto, por lo tanto, sus decretos son perfectos. Y estos no son perfectos. Estos no son perfectos en su contenido, pues estos incluyen nuestros fracasos. Y por eso en el contenido de los decretos están nuestros pecados, nuestros fracasos, las desobediencias, etc. Pero todo lo que ha sucedido y hubiera sucedido, siempre ha sido conocido por Dios. Su sistema de comprensión de todas las cosas reales y posibles, su sistema es perfecto. Su punto D, los decretos son incambiables y ciertos. A Dios nunca se le puede encontrar sin conocimiento de algo. Dios nunca ha tenido que hacer algún cambio o ajuste a los decretos divinos. Su punto E, los decretos son la libre alternativa de Dios en la eternidad pasada. La libre alternativa de Dios en la eternidad pasada, que haya escogido desde antes de la creación, escogidos antes de la creación. Dios no está forzado a seguir
camino necesario. Sin embargo, habiendo decretado un camino, Él, sin embargo, habiéndolo decretado, está obligado por su infinita fidelidad y verdad a completar lo que ha empezado. Y la libre elección de Dios es muy importante, porque Dios, en su voluntad soberana, inventó la libre voluntad en dos categorías de criaturas, en ángeles y en humanidad. Para que ambas categorías pudieran escoger para o contra Dios. Y ahí tenemos toda la terrible y triste historia de los ángeles que rechazaron el programa divino y cuando fueron condenados, apelaron a la sentencia. ¿Cómo un Dios de amor puede condenar a sus criaturas? Y Dios responde con la creación del género humano para demostrar que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y lo ejecuta cada 24 horas para los miembros del género humano. Efesios 2:10. Porque nosotros somos su creación. Nosotros tenemos la provisión de los activos de computadora en nuestro propio portafolio, en la elección y la predestinación, habiendo sido creados en Cristo Jesús, que es la formación de la familia real de Dios y una nueva especie espiritual resultando en santificación, separación para Dios, identificación con Cristo, por la cual cada creyente, cada nacido de nuevo, viene a ser el heredero de Dios y tiene privilegios iguales bajo la predestinación para la producción de obras de bien de valor intrínseco. En el momento en que la minasfera divina, como parte del privilegio igual bajo la elección igual, esté funcionando en cada individuo. La dinasfera divina como parte del privilegio igual bajo la elección, las cuales Dios ha preparado desde antes de la creación del universo de antemano. Provisión divina de nuestro portafolio de activos invisibles, para que nosotros anduviéramos por medio de ellas, que es la utilización de nuestros activos. Y la única forma de utilizarlos es cuando andamos en la plenitud del Espíritu, porque ahí tenemos el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Los decretos de Dios. Su punto 12. Los decretos de Dios son su eterno propósito en relación con nosotros, de acuerdo a su propia sabiduría y soberana voluntad, para su propia gloria. Él ha programado todo lo que va a suceder en la función de la raza humana durante la historia. Y en los decretos, la soberanía de Dios y la libre voluntad del hombre coexisten en la historia humana. Ahí está la dinámica más impresionante. Su punto 13. El principio de la realidad de la procreación. Su punto A. Siendo que los decretos fueron simultáneamente conocidos por Dios, estos fueron simultáneamente decretados por Dios. Para apreciar los decretos, uno debe de entender la naturaleza de la omnisciencia como parte de la esencia divina.
Su punto B, de todos los decretos, 5 están relacionados con el propósito divino de la elección. Por lo tanto, estos son llamados la elección de los 5 decretos electivos, porque están relacionados con la elección. De esto se deriva el concepto de el lapsarianismo. Los decretos deben tener un orden lógico. Este es el tema de la doctrina del lapsarianismo. Aunque todos los decretos son uno en la mente de Dios, el principio de causa y efecto están envueltos en el pensamiento y entendimiento humano. El término lapsario se refiere a la doctrina de los decretos divinos desde el punto de vista que el hombre es una criatura caída. Lapsarianismo provee el orden lógico para los 5 decretos selectivos. El orden correcto, lógico, es el decreto a motivar a través de la elección y la glorificación de Dios a través de las bendiciones en depósito. Todo ha sido depositado, porque en su omnisciencia Él conoció absolutamente todo. Todo ha sido depositado en lo que se refiere a los beneficios que podemos gozar en las horas que estemos vivos para tener la oportunidad de glorificar a Dios en nuestra felicidad. Los decretos simultáneos de la elección y la predestinación y la aplicación de la salvación a todos aquellos que crean en Cristo. Todo decretado desde antes de la creación del universo, lo cual, al estar inhalándolo, nos va a dar la oportunidad de exhalarlo y de estar descansando totalmente en el programa divino. Y descansamos en el programa divino cuando estamos en la plenitud del Espíritu, en donde tenemos el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino. De otra forma, lo único que vamos a estar inhalando es una serie de eventos, circunstancias y mensajes de nuestra propia naturaleza de pecado. Por lo cual, la aplicación de la salvación a todos aquellos que creen en Cristo es el producto de los decretos. La Biblia enseña que el hombre es el objeto de la gracia, no antes de la salvación, sino después de la caída. Juan 15:9. Así como el Padre, Juan 15:9. Así como el Padre me ama a mí, así persistan en mi amor, que es la estructura del amor. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a ustedes. Residan, o sea, permanezcan, persistan en mi amor. Lo voy a repetir. Juan 15:9. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los he amado a ustedes.
residan, o sea, permanezcan, persistan en mi amor, que es la estructura del amor. Romanos 11, 5 a 7. Así también, en este tiempo presente, se ha levantado un remanente según la elección de gracia. Romanos 11, 6. Y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que Israel busca, eso no alcanzó, pero los elegidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Todo el programa de la voluntad positiva y voluntad negativa. Efesios 1, 4 a 6. Tal como nos escogió en su omnisciencia, porque en su omnisciencia nos conoció, aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto nos eligió, y tal como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que es la fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos. Y santos es separados para Dios, separados para la vida espiritual. El concepto de ser santo es separado para la vida espiritual y ya somos santos en el momento que nacemos de nuevo, porque en ese momento estamos separados para la vida espiritual, pero nosotros vamos a determinar cuánto de nuestra vida en estas carrocerías vamos a estar viviendo en la vida espiritual a través de utilizar los centinelas de la muralla. Cita tu pecado, si lleno del Espíritu, descansa en lo metabolizado. Efesios 1:5. Por medio del amor personal de Dios, por medio del amor nos predestinó, habiéndonos conocido, proveyó todo lo necesario para el propósito de adoptarnos como hijos adultos para sí mismo, como familia real, por medio de Jesucristo, de acuerdo al propósito de gracia de su voluntad. Porque Dios amó al mundo tanto impersonalmente que dio a su Hijo nacido en forma única. Pero una vez que nacemos de nuevo, todos podemos tener Efesios 1:5, por medio del amor, que es el amor personal de Dios. Ya no es impersonal. En el momento en que nacemos de nuevo, ya somos objeto del amor personal de Dios. Y nos predestinó para nuestro crecimiento espiritual, de acuerdo al propósito de gracia en su voluntad, porque quiere que saboreemos la máxima felicidad estando parados firmes, habiéndonos ceñido por el cinturón de la verdad. Efesios 1:6. Resultando en el conocimiento de la gloria de la fuente de su gracia, y la gracia que es todo lo que Dios es libre de hacer por el hombre en las bases de la cruz, para que nos acordemos de esa definición. ¿Qué es la gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por cada uno de nosotros en las bases de que hemos nacido de nuevo, desde donde Él nos ha perseguido y nos continúa persiguiendo día tras día, nos ha perseguido con gracia. No lo merecemos, no lo podemos ganar y nada podemos hacer para recibir
hemos sido perseguidos en gracia, en el amado, porque estamos en Cristo. En el momento en que nacimos de nuevo, estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar, y además ya estamos sentados a la diestra de Dios Padre posicionalmente, pero nos permite continuar aquí para tener la oportunidad cada 24 horas de crecer espiritualmente y saborear más y más el programa divino mientras estamos en medio del combate, construyendo nuestra muralla y utilizando nuestros centinelas que vimos en Isaías 62, 7. Ahora hay distinciones importantes. Uno, la distinción entre el decreto y la ejecución del decreto. En nuestro pensamiento significa que uno sigue al otro. Sin embargo, la ejecución misma no es parte del decreto mismo. El decreto ocurrió en la eternidad pasada. La ejecución ocurre durante la historia humana. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de ejecutar lo que está registrado en el decreto. Haciendo a un lado la falsa presentación del absarianismo, porque éste ignora este hecho. Una distinción debe hacerse entre las leyes de Dios y los decretos de Dios. Una cosa es la ley y otra cosa es el decreto. Las leyes regulan la conducta humana, mientras que los decretos son el plan y la acción de Dios antes de la creación. Las leyes de Dios pueden ser violadas. Los decretos de Dios nunca pueden ser violados. Una distinción debe hacerse entre los deseos de Dios, como la elección, y el rechazo de los deseos de Dios. Dios conoce nuestros actos negativos, pero no interfiere en nuestra libre voluntad. Nos da la libre voluntad para estar funcionando, una vez que nacimos de nuevo, como lo que somos para Dios. Ahora, por otro lado, mientras el pecado es algo que no halaga a Dios y es incompatible con su naturaleza divina, estos pertenecen a los decretos bajo la categoría de la caída del hombre. Está registrado. Cada uno de los pecados están registrados en los decretos. Pero el decreto no deja de perder su validez. Por ejemplo, mientras los nacidos de nuevo, perdedores, no halagan a Dios y son incompatibles con su voluntad soberana, la conducta de estos pertenece a los decretos. Está registrado, teniendo una impresión en su chip ROM, su chip PROM en este caso, su chip PROM. ¿Okay? Todos nosotros tenemos un chip PROM con nuestro nombre en expresando todos nuestros pensamientos y decisiones positivas y todos nuestros pensamientos y decisiones negativas hacia la voluntad soberana de Dios para nuestras vidas, que es la analogía de la computadora. Su punto 1, la voluntad soberana y eterna de Dios para cada nacido de nuevo
para cada uno de nosotros. Es expresada en el chip PROM, que tiene registrado cosas tales como la elección, glorificación, santificación y predestinación. Su punto 2. En una explicación más completa, los decretos de Dios son como una gran computadora y la omnisciencia de Dios alimenta los hechos a la computadora. El chip ROM es el chip de la soberanía de Dios, con su información en el chip. Este es un circuito integrado en el cual se puede leer información fija, en el cual no se puede escribir nueva información, que es una ilustración perfecta del conocimiento de Dios en cuanto a la historia antes de la creación. Conoce cada detalle de cada miembro del género humano a través de todas las edades. Lo conoce desde antes de la creación. Porque ROM, el significado de ROM, R-O-M, significa Read Only Memory, que es una memoria que lee. O memoria fija, que solamente puede leer. El chip PROM significa Programmable Read Only Memory, o sea, memoria programada para leer. Este es un circuito integrado para información que puede ser leída, pero no cambiada. Y por analogía la información de nuestra vida puede ser leída, pero no puede ser cambiada. Nosotros tenemos la privacidad para tomar buenas y malas decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos determinan la vida que nosotros vivimos. Su punto D. La introducción de información se lleva a cabo después que el chip PROM es manufacturado. La omnisciencia de Dios programa dentro de este chip cómo vamos a funcionar cada uno de nosotros durante el tiempo, basado en su omnisciencia, que está registrada en los decretos divinos. Su punto A. Todos los chips PROM que tienen que ver con memoria programada para leer contienen información que tiene que ver con la función de nuestro libre albedrío. Cada pensamiento está registrado, cada acción. Dios vació toda la información simultáneamente en este chip, desde antes de la creación. La información vaciada en el chip tiene que ver con todos nuestros pensamientos durante toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, las buenas y las malas, todas nuestras acciones, las buenas y las malas. Pero es importante subrayar que esto no obstaculiza o interfiere con nuestro libre albedrío. Mientras estamos respirando todavía, tenemos la oportunidad de estar utilizando nuestro libre albedrío para funcionar dentro del programa divino, lo cual requiere la plenitud del Espíritu, en donde vamos a tener el apetito para inhalar y exhalar el punto de vista divino en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Toda la gracia logística, todos los que fueron bendecidos
y todas sus bendiciones fueron alimentadas. En el subpunto 3, fueron alimentadas a la computadora de los decretos divinos. Dios conoció todos y cada uno de los problemas, situaciones, dolores de cabeza que íbamos a encarar muchísimo antes que nosotros existiéramos. Por lo tanto, nosotros insultamos a Dios cuando nosotros oramos, Dios mío, ayúdame. Lo único que muestra es confusión e información. Tenemos que darnos cuenta que lo que está sucediendo, Dios lo conoce desde antes de la creación del universo. Y ese es el momento para saborear la oración, que es el proseuchomai, vida social con Dios, donde damos gracias de cualquier situación. Y por eso esta información es impresionante. Nosotros insultamos a Dios cuando nosotros oramos, Dios mío, ayúdame, como si Él no supiera exactamente lo que necesitamos. Y lo ha provisto. Punto 4. La computadora de los decretos imprime todos, absolutamente todos los hechos acerca de nacidos de nuevo bajo la categoría de elección, preconocimiento, predestinación, justificación y glorificación. También imprime hechos en cuanto al no creyente bajo las categorías de reprobación, condenación y retribución. Punto D. Los decretos de la omnisciencia. Omnisciencia, el conocimiento de todas, absolutamente todas las cosas. Punto 1. Los decretos de Dios son la suma total del plan de Dios, diseñado en la eternidad pasada, relacionada con todos los eventos, en todas las clasificaciones, acumuladas en una sola memoria que comprende todo a través de la omnisciencia de Dios. Los decretos de Dios son su plan y su protocolo. Es a través de el cual viene a ser su plan una realidad. Su punto 2. La omnisciencia de Dios es la llave para entender los decretos. Dios tiene 3 categorías de conocimiento divino. A. Conocimiento de sí mismo. Cada persona de la deidad tiene conocimiento infinito en cuanto a sí mismo. Y los otros 2 miembros de la Trinidad, obviamente, lo tienen. Por eso dice que cada miembro. Su punto B. Omnisciencia. Significa Dios conoce simultáneamente todo lo conocible acerca de todas las criaturas, tanto lo real como lo posible, aunque solamente lo real es programado en los decretos divinos. Su punto C, preconocimiento. ¿Qué es preconocimiento? Este solamente reconoce lo que está en los decretos, pero no hace nada cierto. El creyente continúa teniendo libre albedrío, que aparece claramente en la doctrina de la predestinación. El punto E,
los decretos y la elección. Y cuando vemos los decretos, tienen que ver con la omnisciencia de Dios, los decretos y la elección. La elección es el soberano derecho de Dios sobre sus criaturas. Esta es la expresión de la voluntad soberana de Dios en la eternidad pasada para creyentes solamente. Un ejemplo es el hecho que nosotros tenemos las más increíbles bendiciones para el tiempo y para la eternidad, y las bendiciones ya se llevaron a cabo. ¿Cuánto de las bendiciones nosotros vamos a entender y saborear? Va a estar determinado por el punto de vista divino que esté circulando en nuestros 7 compartimentos. Efesios 1:4. Tal como nos escogió. Y ahí que tenemos la omnisciencia. Su omnisciencia nos escogió aceptando la obra de Cristo como efectiva y por lo tanto nos eligió. Y por eso es tal como nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, en Cristo, que es la fecha del depósito de las bendiciones, para que nosotros fuéramos santos. Somos santos. Dios es San Armando. Y cada uno de ustedes ya sabe que es san o santa, que significa separados, para que fuéramos santos, o sea, separados para la vida espiritual y sin mancha. Eso es lo que significa santo. Separado para la vida espiritual y sin mancha. O sea, la última santificación en un cuerpo de resurrección va a venir a ser una realidad, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Okay? Todo esto decretado es un hecho. Y entre más lo inhalamos y viene a ser metabolizado y lo aplicamos, pues más vamos a saborear nuestra vida. De otra forma vamos a andar busque y busque y busque. Son punto 2, entonces. La elección y la predestinación proveen privilegio igual y oportunidad igual para todos los creyentes. No hay ningún nacido de nuevo que tenga más privilegio o más oportunidad que el otro. Su punto A. El privilegio igual de la elección es la decisión de Dios de hacer a todos los creyentes, a todos los nacidos de nuevo de la edad de la iglesia, sacerdotes reales, para siempre. Y se representa cada uno a sí mismo como realeza ante Dios. Su punto B. La oportunidad igual de la elección es la provisión del soporte de la gracia logística. Ya sabemos lo que es la logística. Es la ciencia militar para aprovisionar a un soldado para el combate. La oportunidad igual de la elección es la provisión del soporte de la gracia logística para cada creyente de la era de la eclesía, de la reunión de la familia real. Su punto C. El privilegio igual de la predestinación es la provisión de Dios de introducir al creyente de la edad de la iglesia en unión con Cristo para siempre, a través del bautismo del Espíritu Santo, que es la identificación con Cristo, con la resultante santificación posicional. Ahí está, la posición en Cristo. Y esto crea una nueva especie. Y ya estamos en Cristo posicionalmente, pero continuamos aquí experiencialmente
para estar continuamente teniendo la oportunidad de inhalar y exhalar el punto de vista divino y saborear el programa divino. La oportunidad igual de predestinación es la provisión de Dios de la dinasfera. Y la dinasfera es la esfera divina de poder para el creyente de la edad de la eclesía donde vivimos durante el tiempo. Y llegamos a nuestro punto F, que tiene que ver con el problema de la interpretación errónea de los decretos. Ahora, lo que acabamos de ver es una información que fue registrada para que fuera comunicada, para que los que la inhalan en el punto de vista divino vengan a construir más y más de su muralla, fortalecerla y estar funcionando como lo que son para Dios. Y con eso terminamos esta sesión para continuar en la próxima con este problema de la interpretación. Gracias, Dios Padre, por toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de observar venga a ser metabolizado para que tengamos la oportunidad de aplicarlo. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.